columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a seguir con nuestro texto de Hebreos y vamos a terminar con el capítulo 3. Así que vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. Y dice así la palabra del Señor: Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, el texto de hoy es un poco duro en un sentido, porque empieza con estas palabras, tened cuidado. Si alguien te dice, ten cuidado, suena a una advertencia. Así que así debemos tomar este fragmento, es una advertencia. Hermanos, a pesar de que hemos leído de los versículos 12 al 19, yo me voy a centrar solamente en el 12, el 13 y el 14. Y os digo por qué. Porque de los otros en adelante, del 15 al 19, si os dais cuenta, es más o menos volver a recordarnos lo que vimos la semana pasada. Aquellos que habían provocado a Dios, aquellos que habían tentado a Dios, aquellos que tenían ese corazón endurecido que cada 2 por 3 en el desierto volvía y se desviaba y que al final el Señor juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Lo que está haciendo este texto es volver a recordarnos eso. Y si el texto vuelve a hablar de las mismas personas, si el texto vuelve a hablar del mismo contexto, debemos entender que lo que hoy vamos a explicar sigue siendo parte de lo que hablamos la semana pasada. Porque sigue siendo lo mismo, nos sigue haciendo la misma escena, nos sigue hablando de las mismas personas que estuvieron en el desierto, que provocaron al Señor, que tentaron al Señor y que al final fueron condenados. La semana pasada ese texto lo centramos por un lado, hablamos de personas que estaban caminando con Dios en el sentido de que veían la mano de Dios, veían las obras de Dios, habían disfrutado de la columna de fuego que los tapaba del frío, habían disfrutado de la nube que les daba fresco y los guiaba por el desierto, habían comido del maná. ¿Recuerdan que dijimos incluso que lo habían despreciado? Lo habían despreciado. Es decir, habían visto la mano gloriosa del Señor, la mano poderosa del Señor, pero el Señor dice que siempre terminaban desviándose en su corazón y por eso usa expresión, no entrarán en mi reposo. Dios los termina condenando. Así que vimos sobre todo eso, el peligro de poder estar en medio del pueblo, de poder ver incluso cosas gloriosas que el Señor puede haber hecho, pero el no ser salvos al final por un corazón endurecido. Y explicamos también de qué se trataba el hecho de tentar y provocar al Señor. Ahora, nuestro texto de hoy habla de las mismas personas, pero yo quiero enfocarlo en otro lado. Podía haber hecho todo el texto entero porque el contexto es el mismo, pero yo quise romperlo en dos porque hoy me quiero centrar en una palabra que destaca aquí. Sale en el versículo 12 y luego sale en el 19 y es la palabra incredulidad. Incredulidad. Porque cuando hablamos de pecado, pocas veces se habla de incredulidad.
Creemos que los ateos pecan, pero creemos que el decir ser ateo, el no creer, no es pecado. Creemos que es pecado todo lo que hacen los que no creen muchas veces, pero el no creer, la incredulidad, es pecado. Es más, hoy vamos a ver cómo bíblicamente la incredulidad podría ser de alguna forma la madre de todos los pecados. Porque el no creer en Dios, el no creer en su palabra, el no creer verdaderamente en el corazón sus promesas, sus advertencias, sus juicios, nos hace luego actuar por encima de ese Dios. Nuestra incredulidad hacia Dios hace que ignoremos a Dios mismo. Y es lo que va a dar lugar a todos los otros pecados. ¿Tú te crees que una persona que creyera realmente que el pecado lleva al infierno pecaría si creyera eso? Si creyera de verdad que el infierno es un lugar de tormento donde van todos los que pecan contra Dios, ¿crees que pecaría tranquilo? La realidad es que no lo cree. Por eso te encuentras muchas personas que te dicen, ¿cómo Dios me va a mandar al infierno si yo no he matado? Si yo no he violado a nadie, si yo no he robado. Porque en el fondo no creen en esas palabras, no creen en la doctrina del infierno, no creen en el castigo eterno y no se incomodan. Su vida es el resultado de su incredulidad. Hoy voy a hablar de 3 cosas. En primer lugar, 3 puntos tendrá la enseñanza de hoy que iré desarrollando. El primero, el peligro de la incredulidad. El segundo, el deber de los creyentes en medio de este mundo incrédulo. Y tercero, una condición final que nos deja el texto. Vamos al primer punto, el peligro de la incredulidad. Versículo 12 dice así: tened cuidado, hermanos. ¿Tened cuidado de qué? De vivir en santidad, de pecar contra el Señor, de caer en inmoralidad. Mira de qué hay que tener cuidado. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿De qué nos llama a tener cuidado? De la incredulidad. De la incredulidad. Porque ¿cuál puede ser el resultado según el texto de esa incredulidad? Apartarse del Dios vivo. Si te das cuenta, nuestro texto al final mira cómo encierra en el 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Dónde no pudieron entrar? ¿De qué he hablado antes? De su reposo. Hablamos en ese sentido, está haciendo una mirada a la Canaán, a la tierra prometida. Pero nosotros lo tenemos que interpretar en un sentido espiritual. Dios está diciendo que fueron condenados. Entonces, ¿cuál fue el motivo central de que no entraran en el reposo de Dios? Hemos visto que provocaron a Dios, hemos visto que tentaron a Dios, hemos visto que se rebelaron contra Dios, hemos visto que desobedecieron a Dios, hemos visto que practicaron idolatría, pero el texto no dice que ese es el motivo de que fueron condenados. El texto no dice, no entraron en el reposo porque practicaron idolatría. El texto no dice, no entraron en el reposo de Dios porque pecaron despreciando el maná. El texto no dice, no entraron en el reposo de Dios porque practicaron otro tipo de pecados. ¿Qué dice el texto? No entraron en el reposo por causa de la incredulidad. Porque la incredulidad les llevó a los otros pecados. Óigame, no estoy diciendo que los otros pecados se pueden cometer. No, mira, puedo tener fe y hacer los otros porque lo que me condena es la incredulidad. No, lo que el texto nos está diciendo es que motivó los otros pecados. Lo que motivó los otros pecados fue su incredulidad. Dios les había dicho, si hacéis esto, pasará esto, si hacéis esto, no pasará esto. Dios les dio órdenes, Dios les dio promesas, pero no creyeron en ellas. No creyeron en el Señor, no creyeron que Dios había prometido que les iba a proveer siempre y por eso acababan buscando alternativas. No creyeron que Dios iba a ser suficiente buen Dios para ellos y acabaron buscando otros dioses. No creyeron hasta el punto que cuando mandan espías a la tierra prometida, ¿qué noticias traen? ¿Buenas o malas? ¿La tierra da leche y miel? Hay fruta que ni se puede cargar. Está súper bien, es decir, todo lo que el Señor ha dicho está así o no. Pero tenemos una mala noticia, gente. Ahí hay ejércitos, ahí hay gente que no podemos con ellos. Incredulidad, el Señor les había dicho que les iba a dar la tierra.
pero ellos ponen en duda la palabra del Señor. El Señor no les dice que todo va a ser sencillo, el Señor no les dice que no va a haber nadie, el Señor no les engaña, pero el Señor les da una promesa: yo te voy a dar la tierra. Por eso recuerdan la semana pasada, ¿quiénes son los dos que sí entraron? ¿Quiénes son los que reciben herencia en esa tierra? Fueron los únicos 2 espías que sí creyeron en el Señor y dijeron: óigame, sí, hay gente fuerte, hay ejércitos, pero si Dios ha dicho que la tierra es nuestra, es nuestra. Así que el centro de todos los problemas que tenía ese pueblo en el corazón era la incredulidad. Siempre hablamos de ellos como un pueblo idólatra porque se hicieron un becerro de oro, un pueblo de dura cerviz, pero vamos al origen: la incredulidad. Hermano, tenemos la costumbre de simplemente analizar los síntomas. Cuando tú ves un niño pequeño que actúa de manera violenta, que es muy maleducado, muy grosero, tú sí dices: no, este niño es violento, este niño es maleducado, este es grosero. Pero te digo una cosa: lo puedes atar y dejará de ser violento. Puedes ponerle una mordaza y dejará de hablar groserías. Pero ¿sabes qué pasará cuando le quites la cuerda y la mordaza? Volverá a hacer lo mismo, porque esos son síntomas de un problema que tiene ese niño en el corazón, ¿sí o no? Entonces hay que apuntar al corazón. Cuando nosotros damos a veces consejería y nos llega alguien muy triste, desanimado, lo único muchas veces que buscamos es que se ponga contento. Eso es mala consejería, porque podemos hasta con un buen chiste hacerlo reír un rato. Pero tenemos que preguntarnos: ¿por qué está triste? ¿Qué hay en el corazón que provoca esa tristeza? A veces puede ser una herida, un golpe, a veces puede ser un ídolo, puede ser hasta una cosa que está sufriendo y puede ser hasta un pecado. 1000 cosas, pero hasta que no tratemos ese corazón, lo único que haremos será poner un parche. A veces luchamos por corregir pecados rápido, para que externamente todo se vea bien. Pero si no tratamos el corazón, volverá a florecer, volverá a florecer, volverá a florecer, como una herida infectada. Yo puedo ponerle una tirita encima y no se ve ya la infección, pero va a acabar saliendo pus otra vez. Y la voy a limpiar con un trapo, le pongo otra tirita y a los 2 días otra vez pus. Me va a tocar abrir la herida, me va a tocar echar alcohol, me va a tocar desinfectarla, me va a tocar llorar, me va a tocar sufrir para que luego se sane. Muchos pecados, según nuestro pasaje, nacen de uno solo: la incredulidad. Si realmente creemos que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor, si realmente yo creo eso, ¿cómo voy a esforzarme por vivir? Si realmente lo creo. Pero si yo leo eso, pero en el fondo pienso: no, mira, al final el cielo es un coladero, ahí entra de cualquier manera porque es todo pura gracia, no voy a cuidarme, ¿verdad?, en mi vida piadosa. Pero ¿cuál ha sido el problema? Es que es liberal, es incrédulo, porque Dios ha dado la orden, pero no la cree, no la cree. Hermano, la incredulidad es un gran problema. Y por eso es el primer punto que trataremos hoy. La incredulidad es un peligro, tanto que el sermón hoy lo he titulado así: una incredulidad que mata. A esas personas los mató su incredulidad. Acabaron siendo cadáveres en el desierto. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios. Hermano, eso afecta no solo a ese pueblo. En nuestra relación a Cristo, ¿cuál es el mayor pecado que alguien puede cometer contra Jesús? No creer en Él. Nos preocupamos de que lo rechazan, de que le dan la espalda, de que no lo obedecen, pero todo nace de lo mismo. No creen en Él. No creen que es el Señor. No creen que es Dios. No creen que es Salvador. No creen en la obra que ha hecho por nosotros. Mira, por ejemplo, vamos a ver un par de textos de gente que no creyó en Jesús. Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6 dice así: Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. ¿Dónde llegaron? En un lugar donde Jesús había tenido vivencias, ¿verdad? Su pueblo, donde Jesús habría crecido. Jesús allí tendría antiguos vecinos, amigos, compañeros con los que charlaba.
Sigue. Cuando llegó el día de reposo, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban. Jesús enseña y la gente queda asombrada, su autoridad, su poder, su sabiduría. Pero mira qué dicen, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Mira cómo dicen, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Habían visto milagros de Jesús? Sí, porque preguntaron de dónde recibe el poder para hacer esos milagros. ¿Habían oído la sabiduría de Jesús? Sí, porque preguntaron de dónde viene esta sabiduría. Pero al final ellos no ponen su fe en él, porque ellos no ven al Mesías, ellos ven al hijo del carpintero. Ellos no ven al Mesías, ellos ven al hijo de María. Ellos ven a aquel que había sido su vecino. Ellos ven a aquel que creció con sus hijos y que ahora sus hermanas están ahí quizá casadas con otros hombres y sus hermanos también ahí casados con otras mujeres, gente normal. ¿Quién es este? El hijo del carpintero, uno más de nosotros. Es decir, vieron los milagros, vieron su sabiduría, pero no creyeron en él, no pusieron su fe en Cristo. Ese era el gran problema. El problema mayor en relación a Jesús es creer. Es creer. Cuando predicáis el evangelio a las personas, ¿qué llamado le hacéis al final? Arrepiéntete y cree. Juan 3:16. ¿Cómo es Juan 3:16? ¿Quién me lo cita? Para que todo aquel que en él... La base está ahí, el creer, nuestra fe. Pero el que no crea será condenado. ¿Te das cuenta que el pecado que ponen como base de nuestra condenación es nuestra incredulidad? Ese es el que da pie a todo. Hermano, no hay nadie que tenga fe y no viva conforme a la palabra de Dios, porque si realmente la creo, la obedezco, es la palabra de Dios. Si no la obedezco, es que no la creo realmente. Por eso Santiago nos dijo, la fe sin obras no es fe, está muerta. No es fe realmente, no es una fe que salva, no es una fe viva, porque si realmente creyéramos lo que la palabra dice, lo pondríamos en práctica. Mira lo que dice Mateo 12, 38 al 40. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte. ¿Qué pedían a Jesús los escribas y fariseos? Pedían una señal. Pedían una señal. ¿Y quién pide señal? El incrédulo. Si yo creo en Dios, tengo que pedirle a Dios pruebas. Tengo que pedirle a Dios demostraciones. Tengo que pedirle a Dios señales. Por eso, hermano, yo no creo que ningún creyente debiera orar, si me amas, si de verdad eres Dios, si de verdad eres el Todopoderoso, si de verdad te importo. Hermano, no deberíamos pedirle pruebas al Señor. Eso es lo que hicieron los fariseos, pedir señales de quién era realmente, aunque ya las habían visto. El problema no es que pidieran una señal, hermanos, porque nosotros leemos en los evangelios que Jesús hacía muchas señales, hacía milagros, hacía prodigios. Para ellos nunca era suficiente. Ellos necesitaban uno más. ¿Y por qué siempre uno más? Por causa de su incredulidad.
Mira qué dice ahora. Pero respondiendo él, Jesús les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal. Eran incrédulos. ¿Y cómo los define, por lo tanto? Perversos y adúlteros. Y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora, Jesús ha dicho que son incrédulos y los define como una generación perversa y adúltera. Quiero llevarte a otro texto para que entendamos cómo la incredulidad es la fuente de la corrupción, de la inmoralidad. Tito capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros. La expresión para los puros se refiere a los creyentes. Para nosotros los creyentes todas las cosas son puras. No está diciendo que ahora lo pecaminoso para nosotros es puro. Es en el sentido de que nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas puras. De que nosotros vemos las cosas desde una cosmovisión diferente, con los ojos que Dios las ve. Amamos lo que Dios ama, queremos lo que Dios quiere, buscamos lo que Dios quiere. Ese es nuestro corazón ahora. Si hemos nacido de nuevo, si realmente hemos sido purificados y santificados, ahora tenemos otro corazón. Hermano, si Dios te ha dado otro corazón, ¿para qué te lo ha dado? ¿Te acuerdas cuando en el mundo tú tenías una incertidumbre? Ay, no sé qué hacer, no sé si casarme con fulano, no sé si hacer esto, y la gente te decía mucho: sigue tu corazón, sigue tu corazón. ¿Cómo es ese corazón? Engañoso, perverso, además era de piedra. ¿Qué ama el corazón que está muerto en sus delitos y pecados? La carne, el pecado, todo lo que aborrece Dios. Pero una vez venimos a Cristo, ahora tenemos otro corazón. Él nos quitó un corazón de piedra y nos dio un corazón de carne y puso su Santo Espíritu para que andemos en sus caminos. No solo eso, Pablo mismo dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué nueva criatura? Tenemos otro corazón. ¿De dónde nacen todas las cosas? Del corazón del hombre. ¿No dijo Jesús que de aquí nacen los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos? ¿De dónde nace todo? Hasta las palabras, porque de la boca habla de lo que el corazón. ¿Qué pasa? Ahora ya no tenemos ese corazón. Ahora tenemos un nuevo corazón. Ahora son nuevas criaturas. ¿Qué va a amar ahora nuestro corazón? Las cosas del Señor. Por eso, hermanos, cuando yo me siento con personas que están luchando con la incertidumbre sobre su salvación y me preguntan lo que como pastor más difícil puedo responder, que es: pastor, ¿cómo sé si soy salvo? Una de las preguntas que más me gusta hacerles es esta: ¿qué amas? ¿Qué amas? ¿Qué te gusta hacer? Y me empiezan a hablar de todo menos de cosas del Señor. Me gusta el fútbol, me gusta esto, y digo: Dios, ¿dónde está? Porque si has nacido de nuevo, Dios es lo primero. El fútbol no está mal, pero no es lo primero. La Play no está mal un rato, pero no es lo primero. Porque en tu lista no está: amo servir a Dios, amo cumplir la gran comisión, amo estar con Él, amo orar, y eso es un peligro. Porque aunque no estés practicando cosas pecaminosas, tu corazón no ama las cosas que un nuevo corazón en Cristo ama. Hermano, a lo mejor a alguno esto le sirve, pero sería bueno preguntaros en la intimidad: ¿qué es lo que más amo de este mundo? Y no lo digáis de boquilla, porque cuando las personas a un creyente le preguntan ¿qué es lo que más ama?, siempre decimos lo mismo: Dios lo primero. Pero esa es la teoría. Es como cuando los padres le preguntan: ¿a qué hijo quieres más? No, yo quiero a los dos por igual. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Todos somos hijos. Sabemos que a la práctica igual alguna diferencia es notable. Reconózcalo. Los aman, pero por ahí hay alguno que les da menos trabajo, que es más cariñosete, que le cuesta menos hablar con él. No nos vamos a crear disputas familiares. Olviden esta parte. Pero mira cómo sigue el texto de Tito.
Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están. Su mente, su conciencia, su corazón, todo lo que ellos tienen por dentro está corrompido. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Los corrompidos, e incrédulos. ¿Cuál es el centro de la corrupción del hombre? La incredulidad. Mira lo que dice el Salmo 14:1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Lo primero que dice el necio es, no hay Dios. ¿Y cuál es el resultado de eso? Se ha corrompido. Han cometido hechos abominables y nadie hace el bien. El pecado es evidente, ¿verdad? Corrupción, hechos abominables y nadie hace el bien. ¿Cuál es la fuente del problema? No hay Dios. Y como no hay Dios, vivo de esta manera. Y como no hay Dios, yo soy mi propio Dios. Y como no hay Dios, yo tengo mis propias reglas. Y como no hay Dios, yo doy pie a mi corazón. Cuando una mujer cree que es dueña de su propio cuerpo y que eso incluye al bebé que nace en su vientre, es capaz de decir, mi cuerpo, mis reglas, pero ese bebé no es tu cuerpo. Pero como no hay Dios, como tus bases y principios no se rigen por lo que Dios ha dicho sobre la vida, ahora tú tomas tus propias decisiones. Y tenemos gente en la tele que la manera de celebrar la legalidad del aborto es quedarse embarazada a propósito para abortar. Vi el otro día un vídeo que me dejó completamente loco. Una muchacha celebrando que había abortado por primera vez legalmente en su país y diciendo que se había quedado embarazada solo para poder celebrar la legalidad del aborto. Y dicen que lo ponen por los casos de las madres que sufren y que pueden morir en el parto, y que lo ponen por aquellas que han sido violadas. Esas son las excusas que se dan al hablar. Pero el mundo está patas arriba, hermano. No amamos la vida. Hay corrupción política, hay corrupción moral. Lo vimos en Oseas. La fuente de todo. No hay Dios. No hay Dios. Mi mundo, mis reglas, mis normas, mis principios, mis deseos, mis pasiones, mi carne, mis satisfacciones, porque no hay Dios. Cuando Dios hay, cuando creo, todo eso cambia. Porque si hay un todopoderoso, hay un creador, hay un soberano, yo solo tengo una cosa que puedo hacer: someterme. Estoy convencido, y se lo digo de corazón, que muchas de las personas que dicen no creo, en el fondo no es que no crean, es que saben que reconocer la existencia de Dios es someterse a ese ser superior. Y la rebeldía es tanta que prefieren negarlo. Hermanos, pero hay una cosa que debemos tener muy clara. La incredulidad, acabamos de ver que es el centro de muchos pecados, y hay que tener en cuenta algo: Dios no lo pasa por alto. Dios va a condenar la incredulidad. Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado. ¿Quién no es condenado? Déjame decirte una cosa: el que cree no es condenado. El que cree. Pero ahora hay gente que te dirá, ya, pero hay que vivir en santidad porque si no seremos condenados. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no que hay que vivir en santidad? Pero aquí dice que el que cree no es condenado, no dice nada de vivir en santidad. Pero ¿cuál es el resultado de creer verdaderamente? Vivir en santidad. Dejar de ver la santidad como el camino a ser salvos. Ver la santidad como el resultado de haber sido salvos. Yo creo, y hermano, cuando tú predicas el evangelio, si una persona en el momento te dice, me arrepiento, creo, ¿es salvo o no es salvo? ¿Es salvo o no es salvo? ¿Ha podido empezar a vivir en santidad? ¿Sabe ni tan siquiera lo que es la santidad? ¿Conoce todos los pecados o necesitará ser discipulado? Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Va a necesitar ser discipulado? ¿Va a fallar en el camino?
porque de la noche a la mañana no va a aprender todo, la muchacha o el muchacho. Va a llevar tiempo, ¿verdad? Va a pegar en el camino, va a estar perdiendo su salvación cada día. Ya es salvo, pero ahora empieza el proceso de santificación. Tenemos que entender que la vida de santidad es un proceso, es un deber cristiano y es el resultado de haber puesto verdaderamente nuestra fe en Cristo Jesús. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Te das cuenta? Dios no condena a nadie porque fue un asesino. Dios no condena a nadie porque fue un ladrón. ¿Cómo que Dios no condena a los ladrones y a los asesinos si dice que ningún mentiroso, ningún esto, ningún aquello no heredará el reino de Dios? Claro, pero eso es el resultado. Sus prácticas solo definen el origen del problema. El origen del problema es que no creyeron y por eso fueron asesinos. ¿Qué pasa con el asesino que cree en Jesús? Deja de matar. ¿Qué pasa cuando Zaqueo cree en Jesús? Restaura todo lo que había quitado. Lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas es si realmente hemos creído. Lo demás son los síntomas. Mato, robo, fornico, adultero, porque no creo. Cuando crea, me voy a ir creciendo en santidad, voy a vivir luchando con el pecado, voy a vivir de una manera agradable a Dios, pero el centro es, ¿creo o no creo? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué pasa si te encuentras una persona que es marido de una sola mujer? No le gusta beber, ni fuma. Trata bien a su esposa, educado, un caballero y romántico. Tiene 2 hijos. Les dedica tiempo, le enseña buenos valores y además es conservador. No quiere nada de estos temas LGTB. Todo a simple vista lo ves y parece íntegro en la economía, no se salta un semáforo, cumple todas las señales de tráfico, paga sus impuestos. En esa casa hay amor, marido y mujer, llevan toda la vida casados, 50 años, vida perfecta, matrimonio perfecto, pero no cree. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su pecado? Aunque encontraras esa persona, si no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es condenado. No te quiero decir ahora, bueno, pero yo conozco uno que cree, pero se gritan en casa, se pegan, se drogan. No, a ver, no, ese no cree tampoco. A ver, no te vayas a ese lado porque ese no cree. Es el problema, que a veces tomamos ese versículo y anulamos el resto de la Biblia. Tenemos que ir poniendo todas las cosas juntas. Creer verdaderamente en Jesús va a traer como consecuencia una vida cada vez más santificada a la imagen de Cristo. No creer va a dar rienda suelta al pecado, pero el mayor y la raíz de todos los pecados es la incredulidad. Así que para terminar este primer punto, hermanos, por cosa de tiempo, ¿qué debemos hacer entonces con el tema de la incredulidad? Y yo quiero decirte esto, pedir ayuda a Dios. Pedir ayuda a Dios. Marcos 9, 23 y 24 dice, Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, ¿qué dijo? Creo, ayúdame en mi incredulidad. Ese es el típico texto que cuando lo lees por primera vez piensas que se lo escribieron mal. Porque parece que le falta un no. Parece que es como que el muchacho dice, no creo, ayúdame en mi incredulidad. Y lo tienes que leer como 2 veces, como, a ver, dime que no parece contradictorio. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, ayúdame que no creo. Parece raro. Déjame decirte una cosa. No quiero hablar de 2 tipos de fe porque va a ser un terreno pantanoso. Pero ¿podemos tener fe en Jesús?
y al mismo tiempo a nivel personal tener una fe débil. Podemos tener. La fe en Cristo siempre estará ahí, pero la fe se debe trabajar. A veces te ha pasado que estás fuerte en la fe, a veces te ha pasado que estás débil en la fe, pero no dejas de tener fe en Cristo. Tenemos nuestra fe puesta en Jesús, nunca negaremos que es el Hijo de Dios, nunca negaremos que es nuestro Señor y Salvador, pero a nivel personal, mi fe está débil. Y se nota cómo en los síntomas, ¿verdad? Está afectando a mi vida. ¿Cuál es la raíz? Mi poca fe está débil. Hermanos, quiero creer que todos los que estamos hoy aquí, si has salido de tu casa para ir a un estudio bíblico, es porque normalmente tu fe está en Jesús. Pero la fe hay que ejercitarla, la fe hay que trabajarla, porque la fe se debilita. Y en esos momentos en los que sientas débil tu fe, hermano, te digo una cosa, dobla tus rodillas con poca fe, aunque sea con poca, y ruégale a Dios, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer más en tus promesas. ¿Cuántas veces, déjame decirte una cosa, ¿crees que Dios es soberano? ¿Sí o no? ¿Crees que Dios tiene todo bajo control? Si de golpe llega la noticia del cáncer, dime si por un momento no pasas la lucha interna de, ay Señor, pero ¿no crees que es soberano? Pero tu fe está siendo golpeada. ¿Qué toca? Reforzarla. ¿Qué toca? Fortalecerla. ¿Cómo? Palabra, oración, ayuno, alabanzas, cosas que me van a ayudar a fortalecer mi fe. Ese hombre tenía fe en Jesús, pero su fe quizá era débil. Y necesitaba que a nivel personal Jesús fortaleciera su fe. A nosotros nos pasa a veces. Creemos todo lo que dice la Biblia, pero a la hora de aplicarlo a veces parece que asoma un poquito de duda. Nos tambaleamos. Y es por eso que llegamos al segundo punto. ¿Y cuál es entonces nuestro deber como hermanos? Si la fe es tan importante, si la incredulidad es tan peligrosa, y si hay un aviso, tened cuidado. ¿A quién le da el aviso? Tened cuidado ¿qué? Hermanos. Está hablando a creyentes. Cuidado, creyentes, que en un momento puede llegar a vosotros un poco de incredulidad. Cuidado, que puede llegar un poco de incredulidad. Es una advertencia, no es una amenaza. Esto no es una amenaza, es un aviso. Tened cuidado, que en cualquier momento vuestra fe se debilita y empezáis a dudar. ¿Y qué hacemos entonces como hermanos en medio de esto? Porque hermano, tú puedes estar como un toro espiritualmente y a tu lado tener un hermano que está sentado hoy y no llega ni a cachorrito. Nosotros solemos pasar etapas en la vida. ¿Y qué hacemos como hermanos? Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué debemos hacer unos a otros mientras en medio de toda esta circunstancia? Exhortaos. Ojo, los de la casa ya lo saben porque lo expliqué alguna vez, los nuevos a lo mejor no. Muchas veces ve gente se va de aquí, yo escucho por la puerta. Y gente pregunta, ¿qué tal el sermón del pastor hoy? Y a veces, en los nuevos, es común escuchar esta frase, hoy fue duro, hoy nos dio un mensaje de exhortación, porque no sé quién explicó que exhortar es corregir. En las Escrituras, cuando aparece la palabra exhortación, no significa corregíos, meteos la bronca, porque no creo que esté diciendo aquí, meteos la bronca los unos a los otros cada día. Sería complicadete. Corregíos unos a otros cada día. La palabra exhortar la puedes traducir en otras ocasiones como alentar, animar. Si tú estás débil, yo te voy a exhortar a confiar en Dios. Si estás orando poco, yo te voy a exhortar a avivar tu vida de oración. Eso es exhortar. Exhortar es buscar, animar a una persona y alentar a una persona en cualquier cosa. Si yo digo, hermanos, hay que evangelizar, exhorto a la iglesia a cumplir la gran comisión.
Maridos, os exhorto a que améis a vuestras esposas. Esposas, os exhorto a que seáis buenas ayudas idóneas. Os aliento, os animo. Es querer despertar a alguien en una dirección. Y es lo que tenemos que hacer entre los hermanos, exhortarnos, alentarnos cada día. La fe, hermanos, es algo que se debilita, es algo que hay que ejercitar, es algo que no todos en la iglesia están al mismo nivel cada momento. Ahora en la iglesia, si seguramente nos sentáramos en una mesa a tomar un café con todos, algunos te dirían, estoy pasando en mi mejor momento espiritual, otros te dirían, estoy pasando en mi peor momento espiritual. Los dos tienen su fe en Cristo, pero en este momento los dos están pasando etapas distintas de su vida. Obviamente al que está muy bien no hay que exhortarlo, pero ese sí que debe ir al otro y decirle, hermano, vamos a orar, confía en el Señor, todo va a ir bien, no te desanimes, cree en sus promesas. Fortalecer su fe. Cuando quedamos con un hermano, lo primero que debemos saber es cómo está el hermano, para saber cómo conducir el resto de la conversación. Porque si yo creo que está como un toro y voy con la puntilla, a lo mejor estaba mal y me lo cargo. Sería bueno, primero, hacer solo una pregunta. ¿Cómo estás? Y si ahí ya viene un derrumbe emocional o está muy vivo, pues yo ya tomo la dirección de la conversación. Pero, hermanos, el deber de exhortarnos unos a otros. ¿Por qué? No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado va a querer engañarnos. ¿En qué sentido? Dudar de Dios. Dudar de Dios. Dudar de sus promesas. El pecado va a buscar afectar a tu fe para apartarte cada vez más en el sentido de la incredulidad. Hermanos, Satanás quiere que dudes de Dios. Déjame decirte esto con toda certeza. Satanás quiere que dudes de Dios. Con que Dios ha dicho, Satanás quiere que dudes de Dios. Usó la propia palabra de Dios para tentar a Jesús en el desierto. Quiere que dude de la palabra, quiere que ponga en duda las escrituras, quiere que ponga en duda a Dios. Tírate de aquí arriba. ¿No ha dicho Dios que enviará a sus ángeles, te recogerán, te guardarán y tal? Y Jesús, sí, y lo creo. Pero tirarme casi sería una provocación, como ponerlo en duda, como me tiro y si realmente eres Dios me tienen que recoger. Yo lo creo, no tengo que tirarme por una ventana para probarlo. Yo no tengo que hacer nada para probar que Dios me ama. Yo no tengo que hacerte nada para probarte que Dios existe. No tengo que sentarme contigo para decirte, mira, es que la luna está puesta milimétricamente. Algunas personas creen que dando pruebas científicas suficientes van a traer fe al corazón de las personas. Yo les digo por experiencia, porque lo he intentado, que voy a hacer que duden de su creencia en algún sentido, pero no consigo que crean en Jesús. Consigo que duden de lo que creían, pero la fe es un don de Dios. Por eso el Señor no dijo, id por el mundo y convencerles de que existo. Dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio. Porque yo existo, no tengo que probárselo a nadie. Yo no tengo que probarle a nadie que Dios es real. Porque sería como poner en duda que lo puede ser. El necio es el que dice en su corazón no hay Dios. Yo no me voy a poner a la altura del necio. Hermanos, miren esta escena. Primera de Samuel 23, 15 al 18. Y se dio cuenta David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Se dio cuenta David que Saúl había salido para tomarse un café con él. No, ¿verdad? Para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Zif en Ores, y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. ¿Qué hizo Jonatán con su amigo? Le fortaleció en Dios. No se echaron un FIFA, No jugaron al pro. No se tomaron 4 cañas para olvidarse de los problemas. El necio busca esos caminos. ¿Sabes cómo el necio quiere quitarse las preocupaciones? No pensando en las preocupaciones. Pero tarde o temprano el efecto del alcohol va a pasar. Y las preocupaciones van a seguir. Jonatán no le quería hacer olvidar a David que su padre lo quería matar.
Jonatán quería que David siguiera creyendo en aquel Dios que le había dicho, tú vas a ser el rey. No importa lo que quiera hacer Saúl. No importa quién te quiera matar. Si yo he dicho que vas a ser rey, vas a ser rey. Eso es fortalecerlo en el Señor. Es poner los ojos de David en las promesas de Dios. Fortaleció en Dios y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. Hermano, todos necesitamos escuchar a veces no temas. Pero no temas que yo estoy contigo. No temas que estamos aquí a tu lado. No temas que Dios es fiel. Porque imagínate que voy al hospital a verte, estás angustiado. Ahora ni se puede. Es que ahora ni se puede. Ahora es peor. Te tengo que escribir por WhatsApp, no temas. Pero pongamos antes, ibas al hospital, veías a un hermano en cama, enfermo, solo, y le decías, hermano, no temas. Y llegaba la enfermera y decía que se acabó el horario de visitas, se tiene que ir a casa. Es que tú no le puedes decir, cuenta conmigo, pero me tengo que ir. Cuenta conmigo, pero hasta mañana a las 8 no puedo volver. Cuenta conmigo, pero solo puedo estar 1 hora al día. No temas, confía en Dios. Porque se van a ir todos, algunos hasta porque no pueden quedarse, pero Dios es fiel. Hermano, todos necesitamos un momento en la vida que nos dice, no temas. Yo lo repito muchas veces, a mí me viene gente al despacho y me dice, pastor, creo que tomé una decisión terrible. No temas, será una de más. Digo, si no consigues cometer otra, va a ser el mayor triunfo de tu vida. Pero bienvenido al club de las malas decisiones, suele pasar. Pero no temas, Dios no nos desampara. Pastor, estoy débil en la fe. No temas, pon tus ojos en Jesús, ora, confía en Dios. Todo el no temas debe estar aquí, hermanos. Es nuestro deber. Exhortarnos unos a otros. Hermanos, la exhortación congregacional es un mandato. Y tú no puedes exhortar a tus hermanos si no te acercas a ellos. Acabar el culto, simplemente preguntarle a alguien, hermano, ¿cómo estás? Hoy cuando acabemos, dentro de 20 minutos, 22, vais a ir ahí todos, os vais a preguntar una sola cosa. ¿Qué tal? Y cuando alguno se abra un poquito y te diga, no muy fino para ser martes, la semana no empieza bien, ¿qué le vais a decir? No temas, yo me voy, pero no temas, y os vais a casa. No, pero es eso, una palabra de aliento. Es simplemente hacer que las personas confíen más en el Señor. No, hermano, no es decirle cuenta conmigo, es decir cuenta con Dios. Porque nosotros no estaremos siempre, somos débiles, pero Él es tan grande. Hermano, ¿crees en sus promesas? ¿Crees que la Biblia dice, no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? No temas si estás pasando apuros económicos. Hermano, podemos citar todas estas cosas. ¿Crees que la Biblia dice que no se adormecerá el que te guarda? Duerme esta noche, porque Él no descansa mientras vela por ti. Solo es tu incredulidad la que te quita el sueño. ¿Crees en sus promesas? Busca primero el reino de Dios y su justicia y las otras cosas serán añadidas. Busca a Dios en primer lugar. Confía. Si crees realmente en sus promesas, aplícalas. Ponlas por obra. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es fiel y si lo ha dicho lo cumplirá. Como iglesia debemos alentarnos unos a otros. 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué debemos hacer unos a otros? Confortaos. 1 Tesalonicenses 5:11. Por tanto, alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro, tal como estáis haciendo. Confortaos, alentaos, exhortaos. ¿Cuál era el deseo de Pablo entre los creyentes?
Animaos unos a otros. Hermano, el camino de la fe es complicado. Tenemos enemigos, la carne, Satanás, el mundo. El otro día lo dije, si además la iglesia se vuelve nuestro enemigo, estamos fritos. Pero aquí no tenemos un enemigo, aquí tenemos aliento. Aquí tenemos aliento. Hermanos, si supierais lo bien que me sienta el aliento que recibimos muchas veces de la iglesia. Hoy puse simplemente una foto en el estado de WhatsApp tomándome un cafelillo y de fondo una foto de nuestra boda. La Cristi me la puso en la mesa y dije, va a quedar lindo para la foto. Y solo recibí un mensaje en el estado, un WhatsApp que ponía: sois una enorme bendición para nosotros como iglesia, os amamos mucho. Hermano, yo puedo estar triste ese día por 1000 cosas que me pasan en el ministerio y en la vida. Ese mensaje solo me dijo, vamos para adelante. No necesitaba un traje Armani, no necesitaba una cena en un restaurante de lujo. Fue una frase: sois de bendición para nosotros, os amamos mucho. Y me dio fuerzas que ni un toro. No se necesita mucho, se necesita aliento. Cuando todos se caen aquí, tú, yo, todos tenemos esos momentos. A veces no los mostramos, no los comentamos, porque algunos son más reservados. Pero ese mensaje, siempre he pensado que es Dios que los trae en el momento preciso, a la hora adecuada y con las palabras precisas. No necesita ser un poema, eran 5 o 6 palabras suficientes para decir: nada de lo que hacéis para el Señor es en vano. Sigue peleando la batalla. Todos se nos caen lágrimas, pero hermanos, nuestro deber como creyentes es alentarnos, exhortarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros. Un versículo bíblico en un momento adecuado cae muy bien. Una palabra de aliento cae muy bien. Y nuestro deber no es solo el pastor, sino unos a otros, pero nosotros especialmente, los pastores. La exhortación es parte del trabajo pastoral. Primera de Timoteo 4:13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. ¿Y qué más se tiene que ocupar Timoteo? La exhortación y la enseñanza. En su segunda carta, en el capítulo 4, el versículo 2, le dice: predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. Primera carta, Timoteo, aparte de enseñar, exhorta. Segunda carta, Timoteo, aparte de enseñar, exhorta. Tito, otra carta pastoral de Pablo, capítulo 2, versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Timoteo exhorta, Tito exhorta, porque sabemos que las iglesias son frágiles, sabemos que las iglesias son débiles y debemos exhortar como pastores. Pero la mejor manera de exhortar es esta, hermanos, desde aquí, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra sirve para todo, hermanos. Para todo. ¿Estás triste? Una palabra de consuelo. ¿Estás preocupado? Una palabra de esperanza. ¿Estás afanado? ¿Estás abatido? ¿O estás descarriado? Para todo la palabra vale. Y como pastores también tenemos el deber desde el púlpito de exhortar a la iglesia, de fortalecer a la iglesia, de alentar a la iglesia. Lo bueno de predicar expositivamente la palabra del Señor es que yo no soy quien va a elegir el tema, es el Señor. El otro día un hermano que lleva aquí poco me lo dijo: pastor, desde que estoy aquí ya hemos visto como un libro entero de la Biblia, segunda de Timoteo, ya estoy casi acabando Santiago. Eso nunca me había pasado en una iglesia, poder aprenderme libros enteros de la Biblia. Lo bueno es que yo no elegiré, será Dios el que va a elegir lo que toca. Es decir, tú ya sabes lo que voy a predicar la semana que viene, el martes, ¿verdad? Lo deberías saber. Más o menos, ¿qué voy a predicar el martes de la semana que viene? Hebreos 4, te pones a leer y dices: mira, esto creo que el tema acaba por aquí. Santiago igual, ¿verdad? Oseas.
Tú ya sabes, tú no vas a decir, a ver qué trae el pastor este domingo. Igual nos sale no sé, con Jeremías, igual nos sale con Isaías. No, nos sale con Oseas. Y a que te digo yo con lo que te salgo el siguiente. Con Oseas. ¿Y los 4 siguientes? ¿O 10? Pero es bueno, porque nunca nadie ha venido a decir, estamos desnutridos. Solo se predica de una cosa, porque la palabra es tan perfecta que es la dieta más nutritiva para la iglesia. Si yo solo predico la palabra, tú vas a recibir un día consuelo, un día exhortación, un día reprensión. El otro día veíamos en Oseas, hace tiempo veíamos los juicios por el pecado. El otro día vimos el evangelio, el domingo con toda claridad, la misericordia del Señor. Este domingo veremos otra vez el pecado, pero veremos que el juicio de Dios para su pueblo es con un fin, la restauración. Cada día será distinto y aprenderemos mucho. Y para exhortar a la iglesia, la Escritura es lo más eficiente. Hoy hemos hablado de la incredulidad. Si tú te has dado cuenta, hoy te he exhortado a poner fe en Dios. Hoy os he exhortado a exhortaros los unos a los otros. Vamos a terminar con el versículo 14, el tercer punto de hoy, una condición final. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Es decir, nos debemos exhortar, nos debemos alentar, para no dudar, para no apartarnos de Dios, para no caer en incredulidad, sino para mantener nuestra fe firme. ¿Por qué? Porque somos hechos partícipes de Cristo. Sí. ¿Recuerdan hace unos días que también había un sí? ¿Qué representa un sí? Una condición. Yo te vendo mi coche si me das 5,000 euros. Yo te iré a visitar el domingo a tu casa si hay tacos para comer. Son condiciones. No son indirectas. No es porque Fer haga buenos tacos o Trini prepare bien los tacos que estoy sugiriendo algo. No tiene nada que ver con eso. No sé por qué se me pasaron los tacos por la cabeza. Llámenle un estómago muy mal desarrollado o hambre. La condición es esta, sí. Este sí es una línea divisoria. Somos hechos partícipes de Cristo, es decir, somos verdaderamente creyentes, somos realmente el pueblo de Dios, sí. Retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Somos verdaderamente creyentes si permanecemos firmes en la fe hasta el fin. En pocas palabras ha dicho eso. ¿Cuál fue el problema del pueblo que pereció en el desierto? ¿Por qué no entraron en el reposo? Incredulidad. ¿Qué aviso ha dado el autor de Hebreos? Tened cuidado, no sea que haya en vosotros un corazón incrédulo para apartarse ¿de quién? De Dios. ¿Qué apartó a ese pueblo de Dios y los llevó a ser condenados? La incredulidad. ¿Qué advertencia da el autor para que no lleguemos a apartarnos de Dios? La incredulidad. ¿Cuál es la marca del verdadero creyente? La fe. La fe. Me voy al mundo, dejé de creer en Dios. No estabas en Cristo. Porque somos hechos partícipes de Cristo, sí, retenemos hasta el fin el principio de nuestra seguridad. La perseverancia es una marca de los salvos. No me gusta cuando alguien dice, conozco a un cristiano que está desviado. Digo, sí, ¿y qué tal? No, ahora anda ahí en las discotecas, se echó una novia, están viviendo juntos. Digo, ¿un qué era? Un cristiano desviado, digo, me estás definiendo a un mundano. Sí, pero fue un tiempo a la iglesia y eso ya le puso el catálogo de la categoría de cristiano. Es decir, yo traigo a un amigo de la calle hoy aquí, viene 2 semanas y vuelve al mundo y ya es un cristiano desviado. No, hermanos. Ir a los cultos no es la marca más evidente de haber nacido de nuevo. Yo puedo estar aquí y no ser salvo.
Es triste decirlo, pero la Biblia dice, en aquel día algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Esos podían ser hasta líderes religiosos. Y al final el Señor dice, yo no os conocí. La perseverancia es una marca de los santos. Primera de Corintios 15:2. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Pablo dice, sois salvos si retenéis el evangelio, si mantenéis vuestra fe firme en Jesús. Otra vez una condición, sí. Colosenses 1:22-23. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Wow! Glorioso, os ha reconciliado, os ha santificado para presentaros ante Él sin mancha. Pero hay una sí. Sí, en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo mismo de arriba, ¿verdad? Por el cual sois salvos, si retenéis el evangelio. Colosenses, el que ahora os ha reconciliado mediante su muerte para presentaros santos, si permanecéis firmes en la fe, bien cimentados en el evangelio. Segunda de Timoteo 2:11-12. Palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. Pero si le negamos, él también nos negará. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La marca del creyente es que no existe el creyente desviado, al menos no de manera permanente. Un creyente puede alejarse, sí, temporalmente. Un creyente puede caer. Un creyente puede caer, pasar una mala racha, un bache, pero va a volver a afirmar su fe en Cristo. No es una montaña rusa, ni se pasa ahí 5 años, aquí un mes y dice, he vuelto a casa. No, te has ido de vacaciones de la tuya un mes. No, la regla del creyente es que está firme. A veces puede haber un tropiezo, pero está firme por regla general. No abandona su fe en Cristo, no apostata de la fe. Por eso, hermanos, hay una condición. No seremos como esos incrédulos condenados. Sí entraremos en el reposo de Dios, sí permanecemos firmes con fe hasta el final. Y por eso yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuán profunda es la raíz del evangelio en tu corazón? Eso solo tú lo sabes. Lucas 8:11-15, lo leo rápidamente. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Primer grupo, un grupo que escuchó la palabra. ¿Escucharon, sí o no? Pero luego el enemigo se lleva esa semilla y no hay fe y no hay salvación. Segundo grupo, los que caen sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con... ¿Cómo reciben la palabra? Hay gente que sale de aquí diciendo, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Cómo predica? ¡Qué duro! ¡Wow! ¡Wow! Esto de verdad me ha tocado. Pero ¿qué pasa? Pero estos no tienen raíz profunda. ¿Creen? ¿Cuánto creen? Pues seguro que son los que llamarían desviados. Porque por algún tiempo estuvieron ahí. ¿Sí o no? Creen por algún tiempo. Pero el momento de la tentación sucumben. Creen por algún tiempo hasta que viene la primera prueba, hasta que viene la primera tentación, hasta que viene la primera dificultad, y ahí revelan otra vez que no había raíz profunda. Y se vuelven a ir. ¿Qué más hay? La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído. Han oído y al continuar su camino, es decir, han oído, están oyendo la palabra por algún tiempo, pero al continuar el camino son ahogados por preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y su fruto, ¿no? Hay gente que viene y oye, pero lo de ahí fuera le ahoga y no crece, no da fruto. Sin embargo, la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, la retienen y dan fruto con su... ¿Cuál es la evidencia de que tu corazón fue buena tierra? Perseverar.
No es una raíz poco profunda, sino que el Evangelio en ti ha echado raíces en lo más profundo de tu corazón y eso ya no sale. Eso ya no sale. Pero hay una cosa maravillosa en cuanto a perseverar. Que tendríamos un problema si todo dependiera de nosotros. Porque si ahora yo te digo, hay que perseverar hasta el fin y tú dices, guay, pero yo me conozco y yo sé que fuerzas no es lo que más tengo. Si tú has creído de verdad, si tú has puesto tu fe en Jesús, si eres de Dios, lo más maravilloso es que la perseverancia en su mayor número o en totalidad no depende de ti. Depende de Dios. Primera de Pedro 1:5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Mira lo que dice Judas 1, 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin... ¿Quién nos va a guardar sin caída? ¿Quién va a hacer que no abandonéis la fe? El Señor. Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. El Señor os va a guardar sin caída para presentaros sin mancha ¿ante quién? Ante Él mismo. Te quiero santo y yo me voy a encargar de que llegues santo a mí. Es así. Porque Dios sabe que si dependiera de nosotros no llegaríamos de esa forma. Es como si el Señor te salva y además te dice, ahora para llegar a mí tienes que llegar cada vez más santo y firme. Y tú dices, pues sabes que yo te salvo y te sostengo. Por eso nosotros diremos lo que este texto de Judas dice cuando estemos ante Dios. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Porque, Señor, estoy aquí porque tú ¿qué? Ayunaste mucho, oraste mucho, eras súper fuerte y santo, eras el X-Men de los cristianos. No, Señor, estoy aquí por ti, Señor. Estoy aquí porque tú me escogiste antes de la fundación del mundo, tú me atrajiste, tú me quitaste el corazón de piedra, tú me diste el corazón de carne, tú me diste tu Santo Espíritu, tú extendiste tu mano cuando caía, tú me sostenías, 7 veces caí, 7 veces me levantaste, escuchaste mis oraciones, atendiste mis ruegos, pude ir ante ti en presencia tuya, entrando ante el trono de la gracia en busca de socorro, en la debilidad me fortaleciste, en la incertidumbre me ayudaste con la fe, en mi miedo me diste coraje, en mis pocas fuerzas me levantaste y me sostuviste hasta el final. Así que, Señor, solo estoy aquí por una cosa, por ti, y por eso solo la gloria es tuya. Nadie va a llegar al cielo con un cartel de me lo he ganado. Caeremos rendidos a sus pies. Pero la evidencia es que Él ha empezado algo en ti. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Dios ha prometido, hermano, que Él va a perfeccionarte hasta el final. La pregunta es esta, es si ha empezado la obra. Porque si pasan 20 años y no hay perfección, hermanos, igual es que la obra no empezó. Porque Él ha dicho algo. El que empezó, la perfecciona. No la deja medio hacer. Porque tenemos una cosa maravillosa, que nuestro Dios no deja obras a medias. Lo que Él empieza, Él lo concluye. Pero hermano, que saber que Dios te va a sostener, que saber que Dios te va a guardar, no te lleve en ningún momento a tumbarte en una hamaca y dormir. Haz tu parte. Segunda de Timoteo 2:1 y ya estoy. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia. ¡Wow! Fortalécete en la gracia. La gracia no demanda nada. La gracia es un regalo. Entonces, ¿cómo me fortalezco en la gracia? A pesar de que sepas que todo te lo han dado de gracia, santifícate, ora, busca al Señor. Él ha dado la gracia. Usa los medios, usa las herramientas.
Usa lo que Él ha puesto a tu disposición. Él te lo ha regalado. Fortalécete en eso. Él te sostiene hasta el final y Él ha provisto los medios para hacerlo. Te ha dado tu iglesia, te ha dado el ayuno, te ha dado la oración, te ha dado la alabanza. Úsalos. Fortalécete en la gracia de nuestro Señor. Así que, hermanos, número 1, lucha con la incredulidad. Pide ayuda al Señor, porque la incredulidad es tan pecado como el matar. Número 2, como creyentes, alentaos los unos a los otros. Hoy cuando os vayáis por esa puerta, antes preguntarle a alguien ¿cómo estás? Y le decís, no temas. Y número 3, examinaos para ver si estáis firmes en la fe, pues la perseverancia en la fe es la mayor evidencia de que una vez fuimos salvos de toda nuestra maldad. Que el Señor pueda dar fruto en vuestros corazones, no como en los pedregales, no como en los espinos, ni en el borde del camino. Que hoy esta palabra pueda llegar a lo más hondo, como si fueran todos buena tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades y enseñarnos, Señor, lo importante que es poner nuestra fe en ti. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas como haces siempre, Señor, y no dejar sombra de duda de que eres un Dios bueno y misericordioso. Ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, Padre amado, a no desviar nuestros ojos en mitad del camino, Señor, por las cosas de la vida, y a fortalecernos los unos a los otros en los momentos de mayor debilidad. Padre, llévanos con bien hasta nuestras casas, acompáñanos hasta nuestros hogares, y que esta palabra pueda dar fruto en la vida de cada uno de nosotros en este día. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.